Y aquí estamos. Bien. Bueno, nos encuentra hoy la clase número 5, el comienzo de la unidad 2, y vamos a tratar las cuestiones que tienen que ver con la escuela tradicional, con la escuela a lo largo del tiempo. Antes de que sigamos adelante, ¿les queda alguna cuestión respecto de la unidad 1 que quieran consultar o que quieran intercambiar con los compañeros? Qué bueno, está todo súper entendido entonces. Van a hacer unos trabajos espectaculares. Muy bien. Entonces, antes de empezar a contarles un poco de esta unidad que comenzamos, vamos a mirar el aula de nuestra, hoy, perdón, de nuestra clase 5, pero ahí, que no está abierta, porque lo que quiero hacer es compartirles los objetivos de esta clase. Ahí estamos. Y empezar a recorrer la clase juntos. Ahí la tenemos. Bueno, ustedes van a ver acá, esta clase tiene 4 objetivos que nos van a guiar, que son conocer las concepciones de escuela, profundizar sobre las características de la escuela tradicional y renovada, conocer algunos referentes de las pedagogías del siglo XX como parte de la escuela renovada y desarrollar el pensamiento reflexivo y crítico sobre la escuela a partir de las propias experiencias. Estos objetivos nos van a llevar esta clase y la que viene. Antes de que empecemos contándoles los contenidos de la clase, vamos a compartir, vamos a dejar de compartir este texto y vamos a compartir otro, una imagen. Bueno, quiero que miren atentamente esta imagen unos instantes. Y van a tomar la palabra y decirme qué les parece esta imagen, qué están viendo, qué cosas los hace pensar esta imagen, respecto, por supuesto, de la materia, ¿no? Profe, esa imagen muestra como que fue como evolucionando la escuela, tipo el sistema educativo. Bien, ya la Fue como vieron que porque empezó es la así. imagen que está en la clase, solo que busqué una un poquito más ampliada para que la veamos mejor, la compartamos y usarla como disparador. Claro, yo lo veo Bien, así, Para fue mí, como la dale. evolución. para mí es como o sea, veo gente cayendo, es como se van bajando más o menos, o sea, en el infantil empiezan todo, en la escuela van
casi todo, en los institutos un poco menos y en la facultad muchos menos. Como que va decayendo el nivel cada vez que es más avanzado. Decayendo el nivel, vos decís. Como que van No, quedando claro, afuera, Yo como que diría no Ahí que, va, todos. ahí va. como que Ahí hay está, chicos bueno, que se van quedando no me afuera, supe que no expresar. pueden. Está bien, que Joel, no algunos pasa no nada. pueden seguir el paso, me parece, sería, ¿Cómo? que sería más difícil cada vez que va avanzando, porque en infantil pueden pasar todo, porque es el más fácil, creo, y cuando es escuela ya eh, va complicando un poco, y creo que ahí ya van, que algunos no van pudiendo y así, y se hace más Ah, difícil mientras avanza. ajá. Vieron que Profe, infantil. lo que a mí me llama la atención es que las escuelas están representadas media como fábricas, tipo Ah, muy medio raro bien, eso. muy bien, Jan. Yo quería decir algo en referencia con eso, que yo me presté mucha atención a la gente que va cayendo, ¿no? Ajá, Y que según lo que leí, podría ser los revoltosos, como se los caracteriza. Unas personas que no siguen mucho el orden estructurado de lo que podría venir siendo una fábrica, como está representada la institución, y que van siendo descartadas, como dijo el compañero. exacto. Y vieron que eh, las tres siguientes, o sea, la única que no tiene puerta es la que representa a la escuela infantil, ¿no? Las otras tienen puertas por la que salen aquellos que, como dice Ignacio, no pueden seguir las reglas. Bien, y está representado como fábricas, como productora, como una producción en serie. Y fíjense también en los que están afuera, los que están por entrar a esos edificios, las actitudes físicas. ¿Qué notan? Que se están divirtiendo, algo así, creo. ¿Cómo? Sí, que empiezan Que, como. que se estaban divirtiéndose, algo así. Yo Después entiendo se, que después empiezan se, como niños y terminan como adultos, o sea, como que van evolucionando a través de la educación. También. Yo veo como un desorden ahí, no sé. ¿En qué momento, Natalia, el desorden? ¿O en toda la imagen ves? En la escuela. Mm, en la escuela. Bien. Profe, Sí, yo creo que van como desarrollándose mentalmente cada vez que van pasando por las fábricas. ajá. Interesante. Bien. ¿Algo más? Yo creo que como que se van formando cada vez que van pasando por distintas instituciones. Sí, claro, Van quedando claro. amoldados. Ujú, como que van adquiriendo cada vez más conocimiento, cada vez que van pasando cada fase de estas instituciones, ajá, creo yo. bien. Bueno, ¿alguna cosa más? ¿Quiere aportar alguno? ¿Alguna? Sí, a medida que van pasando las etapas de ya sea infantil, escuela, instituto, Ujú, igual el comportamiento va cambiando, el bien, comportamiento y bueno, van adaptando a otras adaptaciones y bueno, y van generando otras actitudes también. tal cual. ¿Y eso lo decís por cómo los ves salir después de la facultad, Natalia? Sí, es como que en Mm, la escuela, en el instituto, lo veo como más ordenado y después ujú, la facultad es como que vuelven de nuevo a empezar un orden. claro, sí. Como, también como si hubiera más flexibilidad, más movimiento en las Sí, primeras
en las primeras escalas de la educación y después todo estuviera como más estructurado, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Y ya de la facultad uno los ve muy profesionales, ¿no? No, Sí. no Profe, tienen idea de profesionalismo, esas siluetas. profe, Sí. igual creo que la imagen va, por lo que puedo entender, un Ujú. poco es como un poco una crítica de que cada sistema educativo, o sea, está entre comillas porque supongo que es como una crítica a que cada institución por ahí como que los quiere formar de una forma y solamente de esa forma. Y si no es de esa forma, como que no avanzás, como Exacto. que por eso por ahí van quedando. Y ahí tiene que ver con los que van quedando, con los que van cayendo del sistema. Sí, tal cual. Porque por ahí en las primeras fases son más flexibles, pero en las últimas, la facultad del instituto ya como que es más cerrado y más ordenado. Exacto, exacto. De alguna forma podríamos decir que a medida que va pasando el nivel, se va haciendo más expulsivo también, ¿no? Sí, yo creo que sí. Muy bien, muy interesante, chicos. Gracias. Hola, Bueno, profe, recién pude unir dale, porque no, no te escuché bien, Antonella, disculpa. que recién me pude unir porque no tenía luz y me anda medio Ah, mal el wifi. bueno, bienvenida. Ahora ya te anoto antes de seguir, así no me olvido. Anoto acá. Vamos. Bueno, estábamos viendo esta imagen, Antonella, y las compañeras y los compañeros estaban interpretando esta imagen, que es la misma que hay, que está volcada en la clase 5 del aula. Bueno, la cerramos. Y acá estamos. Como ven, ahora vamos a volver a la clase. Y vamos a trabajar con el texto de Jesús Palacios. Ahí va. Que nos habla de dimensiones de una crisis y diversas perspectivas, diversidad de perspectivas. Habíamos estado observando esta imagen más detenidamente porque este autor, que es español y es puntualmente en este libro, nos cuenta en sus primeros capítulos que la educación está atravesada por una crisis, que en realidad hace mucho tiempo, prácticamente desde principios del siglo XIX, que se piensa en la educación como una institución en crisis, pero puntualmente, finalizada la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo tuvo que rearmarse y rehacerse después de ese dolor tan profundo que fue la guerra, es cuando sobre todo las instituciones nacionales notaban estas cuestiones, que la escuela tenía contradicciones, que había problemas, que si bien la idea era preparar para la vida, esas premisas no se cumplían, que había superposición de planes educativos, problemas que tienen que ver con la infraestructura, con los espacios.
Y a partir de ese momento, como que se instaló un discurso en el que universalmente, a lo largo y a lo ancho del mundo, la escuela no funciona. Se había transformado en un noble edificio cuyas paredes estaban resquebrajándose. Y es algo a lo que había que atender, y hay que atender, es algo en lo que la crisis es una cuestión que no ha sido resuelta, nos acompaña hasta hoy de distintas maneras, y había que resolver, hay que resolver o intentar aminorar esa crisis. ¿Por qué? Porque la educación es una cuestión que atañe a enorme cantidad de población y sobre todo interviene la vida en los momentos de mayor formación, desde muy pequeños. Entonces, los países necesitan atender a esa crisis e intentar mejorar, intentar actuar sobre ella para no afectar la calidad de vida de las personas que viven en esos países. Bueno, el autor intenta abordar a aquellos pensadores que en los últimos tiempos, sobre todo en el último siglo, desde distintos puntos de vista, han intentado dar algunas respuestas a esa crisis educativa. Y como son muchos y muchas las respuestas, hace un agrupamiento de esos autores, fundamentalmente pensando en tener una mirada crítica. Pero bueno, ese es un tema que iremos viendo más adelante. En principio lo que queremos tratar en esta clase es esto. Palacios nos habla de la necesidad de que la escuela es una institución en crisis, que hay distintos abordajes de esa crisis para tratar de comprenderla, pero también nos dice que tenemos que empezar a mirar por qué es la escuela la que está en crisis. Y esto tiene que ver con que la escuela es una institución que no está en el mundo desde que el mundo es mundo. Es una construcción. Es una construcción que se terminó de organizar durante el siglo XVII. Y en ese momento fue cuando las congregaciones religiosas jesuitas establecieron la necesidad de crear lugares de aislamiento. Había conventos en los que se refugiaban a las jóvenes generaciones para brindar la educación. Así es como surge la escuela como un lugar de aislamiento, como un lugar separado del mundo para poder brindar la posibilidad de formarse alejado de las tentaciones del mundo, decían los jesuitas, porque el fin último de esa formación académica que brindaban, además de formar moralmente y transmitir los conocimientos fundamentales de la ilustración renacentista y del arte y de la ciencia que en ese momento era importante formar
a las nuevas generaciones, había que formar moralmente a esas jóvenes generaciones. Porque la vida en la sociedad era una vida que tentaba de alguna manera al libertinaje, decían, ¿no? Entonces, esta situación de aislamiento permitía a la vez alejarlos de esas tentaciones y también el control que ejercían sobre todo los docentes. Había que ofrecerle a la juventud una vida metódica, lejos de las turbulencias, lejos de los problemas de la época y de los problemas de la edad, porque la vida externa ofrecía tentaciones. Entonces el internado que los aislaba, además de estar aislados, los tenía controlados. Estaban bajo vigilia permanente. De esa manera era más sencillo dar instrucción moral, que estaba centrada en esto, en los conocimientos de la antigüedad, en los conocimientos de la ciencia. Por eso, en los internados se utilizaba el idioma latín, no solo en las clases, sino también en los recreos, porque era una manera de estar constantemente imbuidos del conocimiento, que era lo que se quería transmitir todo el tiempo. El fin de la educación era dominar el arte de la retórica, o sea, poder hablar con arte frente al público una vez que volvieran a la sociedad. Y también, como estamos hablando de religión y de jesuitas, poder conservar la religión católica, el cristianismo. Era importante que se formaran en los valores cristianos para luego seguir sosteniendo esa formación, esa vida religiosa. Era importante vivir en humildad, por eso el aislamiento. Era importante el desprendimiento y el sacrificio. Y también era importante la competencia entre los educandos para acceder a los premios que daban los docentes. En esta escuela tradicional, el maestro era quien reinaba en ese universo pedagógico. Siempre repetimos esto. Era una situación aislada del resto del mundo, donde el maestro era quien enseñaba y quien controlaba, quien brindaba los conocimientos y a la vez quien controlaba, organizaba la disciplina, y a la vez también tenía un método, seguía un método y buscaba que todos y cada uno aprendieran siguiendo ese método. Una cuestión importante también, además de cumplir las reglas y seguir el método, era repetir para afianzar los conocimientos. Les decía, el maestro era quien reinaba en el universo pedagógico y buscaba transmutar los deseos del niño para que llegue a ser posteriormente una persona cultivada en el manejo de la retórica y en el manejo de los conocimientos de la religión para sostenerla a lo largo del tiempo.
¿Están haciendo alguna pregunta? Ah, bueno. Yo sí quiero hacer algo, quiero preguntarle algo. Dale, Ignacio, Entonces sí. sería como un adoctrinamiento religioso, más o menos. De alguna forma sí, sí, sí. Era el método que creían era lo mejor en esa época. Nosotros lo vemos como adoctrinamiento, pero en esa época era el modo que encontraron mejor para transmitir a las nuevas generaciones la educación. Bien. Posteriormente, en el mismo siglo, va a aparecer una modificación a esta escuela tradicional. Y esta modificación ocurre a través de dos pensadores fundamentales que se los llama los padres de la pedagogía. De uno ya habíamos hablado, es Comenio, Amos Comenio, y de otro, que es alemán, se llama Tatius. Bueno, ellos establecen que es importante el aislamiento para poder transmitir los grandes valores de la educación. Pero ellos consideran que quien tiene que hacerse cargo de esa situación, de esa decisión de educar, no debe ser la religión, sino que debe ser el Estado. Porque esa educación que en el caso de la religión, a esa educación se llegaba de manera fragmentada, no todos podían asistir, estaba vedada para las mujeres. Bueno, Comenio habla de la necesidad de la educación para todos, incluso las mujeres en esa época, e incluso aquellos que no tienen poderío económico, o sea, los pobres. La educación no solo tiene que ser para los ricos, sino también para los pobres y para las mujeres. Por lo Ahí tanto, fue, profe, sí, ahí fue que se empezó a implementar la educación pública, ¿no? exacto, sí. Ahí es que se empezó a implementar de a poco la educación pública. La educación salió de los claustros de la iglesia y pasó a estar en otro claustro, que es la escuela, que tiene que ver con los estados. Y lo público es a través de los estados. Sí, sí, Fernando. Muy bien. Decíamos esto, que tenían que asistir a la escuela en lugar de al convento o al internado. Pero sí era importante que la escuela estuviera más o menos aislada. Comenio hablaba de que la escuela tenía que estar alejada de los centros de la ciudad, de los centros urbanos, para que pudieran estar en contacto con otro paisaje, diferente al de la vida cotidiana. Porque era importante para transmitir los valores de la educación un cierto aislamiento. Y en este caso, el maestro es, además de la guía, quien organiza, quien ordena, quien media entre el modelo a seguir y los niños que van a acceder a esa educación. Y una manera de seguir con esos modelos es a través de ejercicios. Los maestros planteaban que una vez que se daba la clase, los alumnos tenían que ejercitarse a imagen y semejanza de lo que el maestro había brindado en la clase.
la repetición, ¿sí? Para el afianzamiento del conocimiento. También estos pedagogos rescataban la necesidad de que haya normas, reglas, todo el tiempo, porque esa era la manera en que se transmiten los buenos valores, ¿sí? Y también permitían el castigo para encuadrar a aquellos que se dejaban influenciar por los caprichos y por los deseos personales. Ahí estaba el maestro para imponer ese castigo que encuadrara nuevamente a aquellos que se corrían del lugar. Y afirmaban que la cultura general permitía formar a la inteligencia. Esto es lo que afirmaban estos pedagogos, que esta cultura general que se transmitía en la escuela, que ya no usaba el latín como lengua importante, sino que sobre todo en los primeros años, Comenio hablaba de la importancia de que se pudiera utilizar el lenguaje materno, el lenguaje de origen, para luego incorporar el idioma latín a medida que iba creciendo, ¿sí? Bueno, esta cultura general que se transmitía permitía formar una inteligencia que con el tiempo les daba la capacidad de resolver los problemas de la sociedad a través del esfuerzo y de la atención. Pero cuando estuvieran listos, podían incorporarse a la vida social llevando estos aprendizajes consigo. Por eso la escuela organizaba la vida y el modo en que los niños y luego los jóvenes se organizaban para esto. Bueno, esta es una síntesis grande de lo que nos plantea este autor, Jesús Palacios, respecto de las características o un pantallazo de lo que es la escuela tradicional. Ahora, en el contenido de la misma clase, que por lo que estuve viendo, y muy bien, algunos de ustedes ya estuvieron leyendo, en los apartados que siguen, en la clase 5, están caracterizadas, por un lado, la escuela tradicional, que es de la que yo les hablé, y miren qué cosa, ¿no? Esta mañana me pasó lo mismo, que olvidé decirles, por algo me cuesta el método y el orden. Dicen los psicólogos que cuando olvidamos algunas cosas sistemáticamente, por algo es, ¿no? Bueno, la escuela tradicional que les estaba diciendo antes, por encima de todo, tiene dos características fundamentales que son el método y el orden. Cómo hay que enseñar, cómo hay que aprender para que sea imposible no tener buenos resultados, nos dicen, para que nos quede. A mí puntualmente, que me olvido, esta mañana también me olvidé, les decía. Bueno, a continuación, el texto nos habla nos describe algunas características de la tarea del maestro y algunas características bien puntuales de lo que es, más abajo, la educación tradicional. Y entonces ahora, para que ustedes también participen y piensen en la clase, no solamente escuchando lo que les digo, les voy a pedir que hagamos
una tarea en grupo. Vamos a organizar 2 grandes grupos, hacer un trabajo rápido. Quiero que ustedes lean rápidamente estas características. Uno de los grupos va a leer las características del maestro. Y una vez que lean estas características, quiero que encuentren a lo largo de su formación 4, 3, 4, 5, no más ejemplos de estas características del maestro tradicional que aún se siguen viendo en la formación que tienen ustedes. ¿Qué de estas características que están viendo les resuena en su formación y pueden volcar en un ejemplo? ¿Sí? Y al otro grupo, que van a leer las características de la educación tradicional, y lo mismo, van a buscar ejemplos de estas características en su formación hasta este momento educativa. ¿Se entiende? Buscar estas características de la teoría en la práctica de sus propias vidas. Porque después van a tener que volcar ese mismo trabajo de manera individual en el foro de la clase, ¿sí? Entonces, hagamos acá un intercambio para que nos sirva como ejercicio para después volcarlo en la página. Como son -10, a ver, les propongo esto. Y es una tarea rápida, no más de 10 minutos nos va a llevar la lectura y la comparación. Les propongo que si quieren, adelantemos el corte del recreo que tenemos, así ya después volvemos en 10 minutos y retomamos toda la clase hasta el final. ¿Les parece bien? Perfecto, profe. Sí, Sí, profe. profe. ¿Qué cosa, profe? Hagamos el corte ahora, en lugar de esperar a las 3 de la tarde para hacer el corte, y después seguimos la clase de corrido, para que no interrumpamos la tarea, porque si hacemos el trabajo grupal ahora, después no vamos a tener que esperar para intercambiar. En cambio, si cortamos ahora, después hacemos el trabajo grupal e intercambiamos hasta el final de la clase. ¿Estamos? Sí, profe. Me Bueno, parece bien. bueno, bárbaro. Entonces, Dale. Profe, Sí, disculpe, sí, Franco. yo me conecté un poquito tarde porque se me fue el internet y me tuve que ir a lo de mi mamá, Bueno, en la asistencia. ahora te anoto. Ya te No, anoto muchas y ahora en el gracias. recreo lo vuelco en la planilla. Dale, Profe, gracias. Sí, yo, Fernanda, igual me conecté tarde porque no me andaba el internet ni el Zoom, no sé qué onda con el Zoom. Como y que está cuando pongo complicado a conectar en veces. cualquier clase, Ajá. se me desconecta solo y por el Bueno, presente. bueno. Fernanda, decime el apellido, por favor. Pasarotti Pasarotti. con Bien. doble S y doble T. Sí. Ya te tengo en la lista. Bueno, Profe, Ah, bueno, dime. gracias. No. yo me uní tarde porque acá hay mucha lluvia y se cortó la luz en varios lados. Y entonces el wifi también anda re mal. Sí, Antonella, ya me lo habían dicho. Ah, bueno, Los gracias. compañeros me informaron, quédate tranquila. Bueno, gente, entonces, ¿son y 51? Sí. A las 15 nos reencontramos
¿Y vamos ¿El con el 15? trabajo? Bueno. Bueno, Bueno, hasta luego. Vamos a poner pausa. Profe, tenés... Porque estaba en silencio, disculpen. Digo, mientras ustedes van preparando las cámaras, yo voy a armar los dos grupos de trabajo. Hola, profe. Sí. Acá estamos, tipo, ya tenemos el grupo armado acá. Somos 4. Ah, bueno. El tema es que probablemente vayan a quedar en grupos separados, pero bueno, no importa, ustedes trabajen juntos porque yo es más rápido si lo decide el Zoom. A ver, pero no pasa nada, se cambian de grupo y listo. Ahí estamos. Vayan viendo de unirse y les digo, la sala 1 va a buscar 4 ejemplos de características del docente en la escuela tradicional. Y los que estén en la sala 2 van a buscar 4 ejemplos de las características de la escuela tradicional. Profesor, ¿hasta qué hora tenemos tiempo? Ya me olvidé. Faltan 10 minutos. O sea, Ah, ok, muchas gracias. a las 3:14. Muchas gracias. No, de nada. Paloma, ¿no te estás pudiendo unir? No, profe, Bueno, no me sale para ir a la sala. a ver si te asigno yo. ¿Y Diego tampoco? Espera. A ver ahora. Sí, Diego. Ahí te ¿Todavía asigné a la salir? sala 2. Muchas gracias. De nada.
Profe, discúlpame, me salí del grupo sin querer y estábamos hablando, me salí sin querer y bueno, ahora me podés enviar a un grupo. No importa si no era en el que estaba. Dale. ¿Pero en cuál estabas? ¿Te acordás? Estaba con Fernando, con Ian, con Gastón, con Rodrigo, creo que en el primero, con Vicky. Sí, ya te sumo. Ahí va. Gracias, profe, disculpa. ¿Volviste? Sí. Bueno, bueno, dale. Aquí estamos de nuevo. Hola, Bueno, ahora ustedes tienen la palabra. Hola, Franco.
Hola, profe. Hola, Tiago. Tengo un gato parecido. Estaba acostada y me vino a ayudar acá. Claro, muy bien. Bueno, ¿cómo les resultó la tarea? Lo llevó a recorrer su paso por las escuelas. Sí, como a recordar y a impresionarse por cómo lo trataban a los otros, por así decirlo, en su... Vamos a ver si les resultó fácil encontrar ejemplos, si encontraron características de esta escuela tradicional en su formación o no las encontraron. También puede ser que no las hayan encontrado. ¿Por qué no? Pueden haber tenido una formación menos tradicional. Pero ahora Profe, ustedes me van a decir, sí, con mi grupo, que creo que fue que usted puso la sala 1, sí. encontramos los 4 ejemplos, pero fueron de lo que nosotros, de cómo nos enseñaban a nosotros, los sacamos, Claro, y desde cómo se ve hoy en día. eso era lo que esperábamos. Quédate tranquila, Fernanda. Ok. Bueno, Joya. contanos, o cuéntenos ustedes quiénes van a contar la experiencia. Cada uno va a contar su ejemplo. ¿Cómo van a hacer? Nosotros habíamos organizado que nosotros íbamos diciendo y Fernanda iba anotando, así que bueno, Bueno. supongo que ahí tendrá más o O sea menos. que, Fernanda copió todo lo que hablamos. o sea que la dejaron a Fernanda para que sea la portavoz del grupo. Es la Sí, vocera. igual cualquier cosa la aportamos más si es que necesita o falta algo. Bueno. ¿Quiere Dale. que le diga, profe, lo que dijimos nosotros? Dale. ¿Cómo vas a hacer? ¿Directamente vas a empezar con el ejemplo o primero vas a contar cuál es la característica que encontraron en el texto y relacionado con cada ejemplo? ¿Cómo vas a hacer? Le iba a decir lo que nosotros relacionamos y el ejemplo. Bueno. No sé si le parece bien. Claro, dale. Bueno, de una. Nosotros primero, el primer ejemplo que se nos ocurrió fue el de las matemáticas, que lo dije, que el ejemplo lo tiró ya y ahí empezaron a salir un montón de cosas, que fue que hoy en día, con lo que te enseñaban antes, y hoy en día hay padres que los chicos le piden ayuda en la escuela para hacer un problema de matemáticas y los padres les va a quedar como le enseñaron en su momento, no hoy en día. Entonces, la manera de hacer el ejercicio de resolverlo va a ser diferente, pero va a llegar al mismo resultado. Y al profesor, como son términos nuevos, no sé si se dice términos, pero son maneras diferentes de enseñar, va a estar mal, pero va a seguir siendo el mismo resultado que él pidió, pero va a estar mal el desarrollo del ejercicio. Y Ese fue esto, uno de los primeros. ¿Y esto ustedes lo relacionaron con qué característica del maestro que está ahí en el texto? Ahí le digo. Con el método que se Con- enseñaba en su momento. Exacto, Claro. que en el método tradicional, el maestro, ¿qué hace? Cuéntenme ustedes. Lo tienen ahí, así que no tienen que hacer grandes esfuerzos, hay que leerlo de ahí. Ay, me pongo nerviosa, profe. Bueno, ayúdenle a los compañeros, ahí estamos. No te pongas nerviosa. Estamos aprendiendo todo, Fernanda. Desarrollo. Nosotros, a ver si lo encuentro, acá está. La relación fue en el sentido de cómo se enseñaban y el tema de, ay, para que hace un rato lo vi acá en la palabra y no la encuentro ahora. Mira, por ahí
por ahí puede ser esto, te ayudo en esto, a ver, ¿qué les parece a ustedes? El maestro prepara y dirige los ejercicios de forma que se desarrollen según una distribución fija, según una gradación minuciosamente establecida. Pero, Claro, de pronto, lo que ustedes cuentan es que si aquel alumno no termina de entender ese método que el maestro estableció y va a casa y busca ayuda en una mamá que tuvo una formación distinta y se lo explica de otra manera, arriba el mismo resultado, pero el maestro espera que siga los pasos que él le dio. ¿Entendí? claro. Sí, 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 exacto, profe. exacto. No lo Bueno, toma como bueno el ejercicio porque no cumplió la metodología que él había establecido. ahí va, muy bien, Claro, hay que animarse y hablar. Está bien lo que dicen, no van a equivocarse, y si se equivocan, yo también lo hago, así que no pasa nada. Digamos, otro ejemplo, muy bien. Eh, fue también, profe, que antes, que los chicos dijeron que antes los profesores pedían que se memorice mucho lo que ellos decían. Eh, y así tirando ideas, nosotros concluimos que sigue haciendo lo mismo, sigue pasando lo mismo, pero con los chicos ahora, que los profes no piden que se memoricen tal cual lo que ellos dicen, pero sí los chicos memorizan para no tener que estudiarlo. Ah, mira qué interesante. Los que se apropiaron de una característica de la escuela tradicional son los alumnos y no los docentes en Claro, este momento. claro. Entonces, o sea, nos pareció un buen ejemplo, pero Ujú. porque sigue siendo algo que por ahí los profes, sin darse cuenta, lo hacen o lo dicen, no exactamente con las palabras, pero los chicos lo siguen implementando. Exacto. Bien, muy bien. Eh, ¿Qué más? y después también los castigos que, los castigos que hoy en día siguen siendo el no, que capaz que no es un castigo, pero el no dejar ir al baño. En su momento era no, porque era el horario de clases, y hoy en día lo mismo, porque es el horario de clases, y es como, qué sé yo, por ahí los chicos capaz que quieren ir al baño en serio o quieren ir, por así decirlo de la manera criolla, a boludear afuera del salón, pero sigue siendo lo mismo. Necesitan un poco de aire. Claro, un recreo, dijo. Claro. Muy bien, muy bien, muy Eh, bien. Y después el cuarto ejemplo es de la lectura y comprensión de los textos, Ajá. eh, que lo dijo Araceli, que no sé si lo escribí bien acá porque que ya se cortaba la clase, que se buscaba que primero se enseñen en las casas, con las madres, con los padres, y después se iba a la escuela y ahí como que terminaban de enseñar todo el latín y todo lo que, y como que reforzaban ese estudio que primero hacían en la casa. Ajá. Que no Y sé si esto, ese está bien igual. y esto ustedes notan que sigue haciéndose, que sigue estando. Claro, sí, sigue Bien. estando, porque vendría a ser como el mismo ejemplo desde que el primero, porque los chicos van, le piden ayuda a los padres, tienen una metodología que les enseñaron en su momento y la metodología de ahora nos vendría a ser la misma. Que Claro. capaz que hoy en día los padres jóvenes sí, ya lo pueden tener más incluido en ellos, pero sigue siendo otra generación, siguen siendo otras formas. Ujú. Muy bien. Ustedes encontraron muy bien estos 4 ejemplos, pero hicieron una trampa, que es que no lo pasaron por su experiencia propia. Profe, yo el primer Sí. ejemplo, A ver, Ian. yo lo había dicho desde mi experiencia propia, porque Ajá. yo, tipo, el coso de matemáticas, yo lo había hecho de una forma que al profe no era su forma, y yo lo había hecho, Ajá. tipo, más rápido, más sintetizado, y el profe quería que haga todos los pasos, y me dijo que lo rehaga por eso mismo, y es una Bien. situación que suele pasar bastante. Ajá. Claro, Después, sí, profe. bien, Para que bien dijeron aprendas los, la, a sortear esos pasos. Él quería que claro. aprendieras también el procedimiento, no solo a llegar al resultado, sino que incorporaras ese procedimiento.
Claro, por ahí está Bien. bueno igual que lo agreguen, porque Iván había dicho eso de las distintas metodologías que hay en casa y en la escuela, Ujú. porque creo que lo había visto ella, pero yo lo había dicho desde ese lado y después como que se fue complejizando más y haciendo para que llegue a la primera idea que dijo Fernando. Bien. Bien. Igual, Profe, profe, yo siento que sí, que todo esto tiene que ver con nuestras experiencias, porque a mí me pasaba lo mismo que a Ian. Mi papá me enseñaba una manera más fácil, más simple, iba a la escuela y no, estaba mal. Y con los de Ujú. los ir al baño, los castigos y todo, lo mismo. Y yo también me hago cargo de que había cosas que las memorizaba y después las decía de memoria. Claro. Yo creo que fue sí, mucho de nuestras experiencias. Bien. Yo les resalto esto porque lo que se pretende en el trabajo escrito que resuelvan en el aula virtual es justamente que lo vuelquen desde la experiencia personal, que puedan encontrar alguna continuidad de esta escuela tradicional en cuestiones que tienen que ver con ustedes mismos y que lo puedan escribir. eh, Por eso ahora les profe, resalté, sí, bueno, yo, bueno, que pude ver de la escuela tradicional, con respecto a mi nena, por ejemplo, que mira, ella no entendía una división, no entendía una división y bueno, resultó siendo que a ella le habían enseñado de otra manera en la escuela. claro. Y cuando llegó a mi casa, yo le enseñé de la manera tradicional, de la manera que nos enseñaron todos los maestros. Ujú. Y cuando llegó a la escuela, le dijeron que bueno, que así no le había enseñado. Entonces, ese fue, entonces ese fue el motivo por el cual yo me acordé de esa situación y lo quise poner. Claro. Bueno, Natalia, ahora podés pensar que eso que te está pasando con la educación de tu hija es la persistencia de aquella escuela tradicional en esta cotidianeidad de tu hija hoy. Sí, Profe, una consulta. exactamente. Con el Sí, tema sí, de la clase Xiomara, número 5, no te escucho bien. Ahora con el tema de la clase número 5, quería preguntarle, ¿participamos solo en el foro o subimos también la actividad arriba? Porque dice tipo subir actividad arriba. La actividad. En las dos Ajá. cosas. Cuanto más Ok. participación haya, mejor. Bueno. Y también viste que en la clase número 3 nos Ujú. aparece como para subir el integrador, pero también en la 4. Es En la lo 3 no lo mismo, subimos entonces. es lo mismo, por Ah, eso tienen la misma fecha en las dos clases, la misma Ok, fecha de listo. entrega, ¿sí? Claro. Entonces, Vale. ¿subimos en las dos, profe, o en una sola? ¿En una sola de las No, clases o en las dos clases? pueden subirlo en una sola, creo. Voy a averiguarlo Bueno. bien por las Claro, pues el dudas, tema que porque aparece, claro. no quiero, El no tema que quiero aparece hacer el líos. porciento tipo de lectura. No escuché. El tema es que, tipo, si no completamos las actividades que nos piden, tipo, ahí arriba, después te Sí. queda como la clase 3 80%. Bueno, entonces complétenla en las dos, chicos. Por Sí, eso. para que no se perjudiquen. La Listo, evaluación va a profe. ser una sola, pero complétenla en los dos. Así están cumpliendo con los requisitos. Pero Dale, profe. sí, Eso no me gracias. es exactamente la misma actividad. El collage y el cuadro o el texto que ustedes quieran escribir. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Podemos seguir con los compañeros de la sala 2? Y profe, A ver Me cómo presento, organizaron ustedes su trabajo. Cuéntenos. mucho gusto, soy el portavoz. Muy Em, bien. Acá, no, con mis compañeros, organizamos de forma normal, ¿no? O sea, primero la característica de lo que es la escuela tradicional y después lo tratamos de integrar con nuestras experiencias propias, ¿no? Ujú. Acá pusimos también mezclando el concepto con nuestras propias palabras, ¿no? Bien, Pusimos uniformes y estructuralidad de la institución. Con esto nos referimos a que en las escuelas públicas y privadas, por ahí se pide un código de vestimenta, un uniforme, en la escuela pública el guardapolvo, obviamente, ¿no? Y los horarios, ¿no? Con estructuralidad. Vos tenés cierta cantidad de horarios para ir y cierta hora. Por exacto. ejemplo, un compañero me parece que había dicho que si llegaba 5 minutos tarde, por ahí, un poquito más, un poquito menos de la escuela, no lo dejaban pasar al aula.
Ah, Ahí mira, está la estructuralidad, ¿no? bien Exacto. estricta. No me acuerdo qué era eso. Sí, sí, no me acuerdo ¿Quién quién había contó, dicho, pero le chicos? dijeron así. Franco, ¿vos contaste eso? No. Franco contó que pasó bastante penuria igual. Ah, ¿Cómo, profe, puede repetir lo que preguntó? O sea, ¿por qué hace esa pregunta? Porque se me cortó un poco el audio. no, simplemente preguntaba a quién le había pasado que a los 5 minutos ya no lo dejaban entrar al aula. A mí, profe, a mí, bueno, yo tenía no los 5, sino teníamos un tiempo, un margen para presentarnos a la clase, teníamos 10, 15 minutos, porque si no teníamos profesores que no te dejaban entrar a cursar la materia. O sea, Mira, yo en particular, porque yo cursaba en un ámbito militar, entonces era bien estructurado y era todo muy puntual. claro, Vos llegabas claro, tarde a tal clase y ya no podías entrar a esa clase, pero claro. era por la misma estructura de Sí, enseñanza que tienen los militares. sí, eso. Ahí la estructura es mucho más fuerte que en el resto de las escuelas. Claro. Bien, sigan. Bueno, Siga el portavoz del después, grupo 2. muchas gracias. Después, ejercicios escolares con método y tiempo determinado. Esto lo tomamos en decisión por el tema de que en las escuelas, ¿no? Llegamos a la conclusión de que a todos más o menos en cuarto, quinto, se nos obliga, ya se nos impone el escribir en letra cursiva. Lo tomamos por ese punto, que es ese método de estudio que vos llegas al cuarto, en mi caso, ¿no? Llegué a cuarto, cursiva, no me escribí más en imprenta, en mayúscula, nada, cursiva. Y eso. Y ahí va en Bien, relación con el tiempo determinado, ¿no? Tenés este año para aprender a escribir cursiva hasta séptimo, supongamos. Ya después exacto. elegís vos. Muy bien. Bueno, y después el otro, pusimos castigos humillantes ante el error. No tanto humillantes, bueno, Franco contó algunas cosas, ¿no? Pero lo tomamos también por el parte de que el castigo de no salir al baño, como dijo la compañera del grupo 1, Sí. o no salir al recreo, que Franco también contó que tenía un profesor que no lo dejaba salir al recreo porque no hicieron la tarea o algo por el estilo. Ajá, bien. Y Franco, ¿cuál Luego era la el problema? Disculpen, ahora lo bajo. El problema que te pasó, ¿podés contarlo? Bueno, de mi experiencia de los castigos, Ujú. no, no tengo muchos los recuerdos, pero sé que si hiciste algo mal o que no terminaste la tarea, te quedas en el salón y estarás hasta que termine el recreo. Ajá, bien. También hemos mencionado algo, también mencioné algo como de castigo hacia un rincón, Ah, ¿les que no era tocó? de uno de mis, sí, no era de uno de mis clases de estudio, sino de mi clase de combate. Desde que era pequeño, lo que se comportaba mal se va a rincón. Mira, Es una de mis experiencias de los castigos. personal, claro. Bueno, Bueno, yo en gracias, particular, Franco. Sí, nosotros en Joel. particular, por ejemplo, nosotros teníamos un grupito en el fondo que siempre nos juntábamos en el fondo y siempre el castigo que teníamos siempre nos separaba. Y venía un profesor que venía ese y ya nos sentaba todo adelante, los de atrás nos sentaba todos en la primera fila y los de la primera fila lo mandaba todo por atrás. Así hacía, porque si no, éramos medio... No, A pero mí me dime. pasaba lo mismo, profe, y si no, eran un padre al lado de él, al lado de los profes, porque yo también era la del fondo, haciendo quilombo, boludeando, llevando comida a la pelota, armábamos las pelotas, antes las armábamos con papel y cinta. Claro. Agarrábamos cinta de la sala de profe y entrábamos a hacer las bochas, y unas bochas así hacíamos. Ujú. Entonces nos las sacaban, nos las dejaban arriba del escritorio, y a los más terribles, que era yo y 3 más, nos ponían al lado de él, y los otros también, es tal cual lo que decía mi compañero,
enfrente y los de atrás los de adelante al fondo, los del medio adelante, y así, y si no, ir con preceptor o que el preceptor nos esté dando la clase aparte y así, Mm, pero porque no, era un castigo que nos separaran de nuestros compañeros. claro, Cierto, a mí también me había pasado, pero fue del año pasado. mira. Se nota que ahora somos 3 que pasó ese castigo. Ahora ven No, cómo yo van era el persistiendo que estas estaba, características. ¿Quién hablaba? ¿Tiago? yo era el que estaba al frente y lo mandaban atrás por lo que se portaba mal. Vos eras de los que se portaban bien, cumplían con las expectativas Yo de los cobraba, profes. sí. Hoy en O, día, profe, eso o mismo les tenías pasa a cara mi de bueno. sobrino. ¿Cómo, Fernanda? Que hoy en día eso le pasa a mi sobrino, que no sigue mis pasos, pero que ahí va un poquito y hay cosas que por ahí a veces él se porta re bien y lo mandan para atrás o se porta mal y lo mandan para adelante. Depende del día, vio que los jueves se porta mal, los viernes no. ¿Y va a la misma escuela que ibas vos? No, yo Ah, acá en Río Grande iba al Haspen, que era la escuela de los que usted si es de acá o viene para acá y le dicen no o pregunta por esa escuela, le van a decir que era la peor escuela de Río Grande, que ahí estaban todos los peores de los peores. Y no, después él va al Padre Sí, que no es parecido, pero que va para esos lados también. no, te preguntaba si se iba a la misma escuela, porque sobre todo en las escuelas primarias suele pasar que cuando llegan hermanos, imagino que a ustedes les habrá pasado también, si tienen hermanos mayores, o a sus hermanos si son los menores, solían compararlos, ¿no? Ya cuando aparecía el mismo apellido decían, ah, fulano, o con alegría o con preocupación, de acuerdo a Yo no cómo tengo, había sido. sí, sí. Yo no tengo el mismo apellido que mis hermanos, profe, pero yo soy de Puerto Madryn, cuando iba a la escuela allá, llegué a la escuela y me miraron así la cara y me dijeron, ¿vos no sos hermana de tal y tal? Ah, mira. Yo, sí. Y me dijeron, lo que nos espera con vos, que no sé qué, y me mandaban nota. Capaz que los 7 días de la semana mi mamá iba 8. Esa especie de prontuario que ya tenías. Bueno, Sí, sí. nada, nos estamos tomando un poco con humor estas cosas que vamos viendo y que van apareciendo en la teoría que vamos compartiendo para hacerlo más concreto. Estas características que por ahí vemos en la lectura y nos resultan abstractas, podemos llevarla a la vida cotidiana. Y nosotros podemos decir que esta cursada no es una cursada tradicional, porque estamos utilizando medios electrónicos, porque estamos dialogando, porque tenemos un montón de recursos a nuestra disposición. Sin embargo, también tiene cuestiones que vienen de la escuela tradicional. Y hay una muy marcada, que ustedes van a poder descubrir seguramente sin dificultad. ¿Cuál es la más marcada que traemos de la escuela tradicional? ¿Los La uniformes, asistencia. profe? No, Estar Asistencia. sentado no. escuchando al profesor. Asistencia. Perdón, Ignacio, ¿qué decías? Estar sentado escuchando al profesor. O sea, el alumno se sienta, escucha y el profesor transmite su conocimiento. Claro, una es la posición, muy bien. Y hay otra que ya dijeron por ahí, que tiene que ver conmigo. Asistencia. La ¿Cómo? asistencia, dijo la La compañera. El asistencia, método, claro. La asistencia. La importancia y el peso de la asistencia, no solo por el pasar la asistencia, sino porque ustedes tienen que cumplir con una asistencia para poder acceder a aprobar la materia. Así que ven cómo hay muchas cuestiones que siguen estando dentro de estas renovaciones que va teniendo la escuela
pero que siguen remitiendo a la escuela tradicional. Bueno, muy interesante el trabajo, muy interesantes los aportes. Y ahora vamos Faltó a uno. ir, sí, No, si quieres seguir la clase, siga nomás, no tengo drama. no, que había otro ejemplo, por ahí yo me adelanté, Ignacio, o querías decir algo más, dale, No, sí. No, sí, faltaba un ejemplo que era la preparación para la perdón, vida. bien, dale. No, que se comparan con la charla. La preparación para la vida, que lo tomamos como ejemplo de la clase de formación ética y ciudadana, que te prepara para ser un ciudadano, la vida, todo eso. Ujú, bien, Y eso era todo, ya está. y eso, y sigue estando, muy bien, persiste. Hay, como ya dije varias veces, hay cambios, muchos cambios, y también hay muchas continuidades. Y algunas, pasa como cuando hablamos en las primeras clases, eh, las tenemos naturalizadas y ya ni siquiera las vemos. Cuando nos detenemos a revisar la bibliografía y a observar lo que transitamos nosotros desde la bibliografía, ahí vamos descubriendo esas continuidades, ¿sí? Bueno, ahora les voy a compartir una serie de fotos y vamos a ir viendo distintas situaciones. Esperen que las pongo ahí. Ahí va. ¿Ahí las ve bien? ¿La ven bien? Sí, Bárbaro. Sí, Fíjense, profe. futuros profes de educación física. ¿Qué están viendo? Una clase de educación física. Como que tienen las manos así, profe. Están Tipo, todos en así la... Parece una pegadas. técnica de respiración. Parece, ¿no? Parece. Sí. tienen Están las todos en manos en la el misma pecho, postura. clase militar. No, una clase de educación física. Parece guía militar, pero no. Es una clase de educación física con el método tradicional, donde están repitiendo, están todos al mismo tiempo repitiendo el mismo ejercicio. Y el control del profe, ahí, miren, ahí está el profe, constatando que todos estén cumpliendo la consigna. ¿Ven? Sigamos. Y acá, Una clase de religión Lo puede que ser. dijo Nacho, profe, que ¿qué dijo escuchar Nacho? el conocimiento y los alumnos escuchando. ¿Cómo? No te escuché. El profesor explicando la materia. Un Y profesor todos los demás explicando la haciendo. materia, sí. Claro, Sí, lo que dijo Ignacio de la postura de estar del lugar en el que está sentado el alumno y el profesor explicando lo que sabe. exacto. Podríamos decir que es una escena bastante relacionada con la formación tradicional, porque el profesor está en el centro de la escena, está como en una tarima, si lo ven, todos están mirándolo y además alrededor, lo que ocurre alrededor, la foto Religión, profe. de un cardenal, es religión, una imagen que tiene que ver con la Biblia, ¿m? Una clase, Toda gente mayor. gente mayor, muy bien, una Puede clase, ser que, Parece como un director que le está enseñando o no sé, o otro tipo de enseñanza. profesora, puede ser que todo esté centrado al maestro. O sea, como usted sí, dice, está todo centrado al maestro y al alumno. claro, Ignacio, sí, sí. Por eso les digo que es una escena que tiene que ver bastante con la educación tradicional, con la centralidad puesta en el docente a través de la
la transmisión, él está transmitiendo y todos están recibiendo aquello que les está transmitiendo. ¿Mm? Profe, hoy en día también tiene que ver la vestimenta de los profesores, porque por las imágenes que nos ha mostrado y esta que nos está mostrando ahora, el profesor está de traje, bien arreglado, bien formal, y hoy en día no sé si están así, es como muy libre la vestimenta en las escuelas, pero ¿tiene algo que ver también? Tal cual, sí, sí. Cuando hablábamos de la regulación que se ejercía en la educación tradicional, la regulación tiene que ver con los comportamientos, con el uso del lenguaje, con la separación entre los que están asistiendo a la clase, o sea, la necesidad de controlar todas esas características. Y para controlarlas también había un modelo. Ellos eran un modelo que se mostraba no solo con una actitud frente a los alumnos, sino también con un parecer, que es esto que nos está mostrando, una vestimenta determinada para estar en la clase, que a su vez también lo diferenciaba de los alumnos, ¿o no? Claro, sí, porque hoy en día la vestimenta va. Cuando yo iba a la escuela, la vestimenta de los profes por ahí era muy parecida a la que íbamos nosotros, a la que iba yo, los jeans rotos, remera ajustada, camperita así fachera, que no está mal, pero es verdad, es como una distintiva de la formalidad que mantiene un profesor. Exacto, exacto. Digamos, vamos viendo. Igual, profe, Sí, Adrián. igual se lo ve bien protocolar al hombre en esa clase por el tema de la corbata, igual. Hoy no se Exacto. usa corbata prácticamente. Exacto, sí. Sigamos viendo, a ver qué nos deparan las imágenes. Estuve tratando de buscar con imágenes de educación física. Miren esto. En este caso todas niñas. Y acá... Es como que le está ayudando. Eso creo que sería una clase como de... tiene un nombre, hoy en día usted la tiene. ¿Cómo ¿De se llama, gimnasia cómo se llama artística la materia? decís? Gimnasia artística, claro, de mantenerse con las manos o hacerla vertical. Y parece a eso, me hace acordar a eso. Ujú. Ahora, vieron que la profe está acá. Aparentemente esta es la profesora. Pero en este caso no es el modelo. ¿Qué les parece que está haciendo? Supervisando, aconsejando igual para cómo ayudar cómo el que está ayudando y el que está laburando. O sea, están los dos trabajando, pero como el que está haciendo el ejercicio y el que está ayudando. Ahí está, sí, sí. Hay una... Ay, perdón, se me fue. Esa es moderna. Había una... Esas No, mochilas son de espera. ahora, profe. Vamos a hacer toda la vuelta. Acá estábamos. Ahí está. No, disculpen, chicos. Ahí vamos. Como vos decías, Fernanda, la profesora en este caso estaba supervisando, estaba controlando los ejercicios. Probablemente ya los hubiera enseñado en otro momento y ahora estaba controlando la ejecución. Y tenía de ayudante a otra, y ahí salí otra vez, a otra alumna. Bueno, avanzamos. Esta es otra escuela. ¿Y acá qué ven? Uniformes, o sea, están todos los alumnos diferenciados. También. ¿Y qué más? ¿No le llama la atención la cantidad? Se lo ve un La poco más cantidad, leve, ¿no, profe?
la cantidad y el espacio, que están todos amontonados, no hay como un espacio. Exacto, Ian, sí, sí. Bueno, y esto Una gran cantidad de niños estudiando. no estoy escuchando, Franco. Ah, dije que era una gran cantidad de niños estudiando. Ajá. Y esto se relaciona con esa característica que hablaba, de la que hablaba Comenio, que decía enseñar todo a todos. Ahora, imagínense, ¿no? En una situación de tratar de trabajar en grupos separados o dedicarse específicamente a alguien. ¿Es posible para una sola persona? No, profe. No, Es ahí im- no, profe. en No. este caso es imposible. Es imposible. No, Pero, y hoy sí, en día, profe, a nosotros mismos ya tenemos las clases y tenemos ujú, una coordinadora al lado, o sea, y ahí tendrían que haber más de un profesor mínimo, dos, como mínimo, porque parecen que fueran más de 20 chicos, más de 30 por así decirlo. Y hoy sí, en día que acá nosotros debe haber somos, como 50 chicos, Fernanda, me parece, claro, en y esta nosotros que aula. hoy en día, claro, nosotros hoy en día somos, no sé, 20 como mucho, 15 y tenemos el profe y la coordinadora de la facultad. Claro, claro. Bueno, porque se hace un trabajo más personalizado, más centrado en el alumno y no centrado en la enseñanza. Ahí está la No, claro, diferencia. claro, pero acá está centralizado, lo que usted está diciendo ahora es que está más centralizado en la enseñanza que en Exacto, en el exacto, acompañamiento. exacto, sí, sí. Y acá, Ahí se ve que están todos usando ya computadoras ya. ujú. Entonces hay Ujú. diferente herramienta, pero similar distribución, ¿no? Porque todos están sentados, mirando Son hacia menos chicos adelante. también, ¿Cómo? son menos chicos, menos Eso sí, cantidad. son menos cantidad, sí, sí. Pero es una Como que disposición. están aplicando tecnología nueva, pero se Ajá, sigue haciendo la misma enseñanza, la misma sí, educación. pero miren las pantallas. No están haciendo todos lo mismo al mismo tiempo, ¿ven? Creo que le debe estar como enseñando a hacer ciertas cosas y cada uno va a su ritmo y su tiempo, porque Claro. más o menos por cómo están todas las pantallas, casi están más o menos referidas a lo mismo. Sí, pero hay algunos que están siguiendo lo que está marcado en la pantalla principal y hay otros que están en otras cuestiones. No sabemos específicamente qué, pero parece como que cada uno, como vos decías, tiene su tiempo diferente dentro de la misma clase y del mismo contenido que está mostrando el profesor. Entonces acá podemos ver cambios y podemos ver continuidades. Y miren la escena del frente de la clase, la pantalla y el pizarrón, el puntero electrónico y la tiza y el borrador. ¿Sí? Vamos Ya a como la... que está ahí sin usar, profe, el pizarrón, en realidad pareciera como que fue borrado así nomás y ahí quedó. Ajá, pero está, no salió Claro, del está, aula. por si, como que está por si las dudas. Tal cual, tal cual. Profe, Sí, profe, como que se va actualizando la educación, pero sin olvidar lo tradicional. ¿Puede ser? exacto. Sí, Diego, es así. Y acá volvemos a una aula de hace mucho tiempo. Y parece como que en la educación física hay... Yo pensé que era clase de danza. Ah, no, no, educación física, Franco. Ah, bueno. Fíjate que están todas con la misma postura,
en parejas, cada una mirando hacia a un lado. Y lo que Faltaría no el se profesor ve, ahí observando. ¿la ven? No la veo. No se ve Por la eso digo, profesora. No se ve, no falta se la ve la profesora. profesora. Tal vez es la que saca la foto. No creo, no creo. Imagino que debe estar parada adelante observando, pero que la dejaron fuera de la escena. Y la cantidad, ¿ven la cantidad de chicas que hay? Enorme. También deben ser Y como está, 50, sí, está muy alineado también. Está muy muy alineado, muy alineados. prolijo. Exacto, exacto. Esta les va a resonar mucho. Pandemia. Profe, Ajá. había como 60 chicas ahí más o menos, o un Sí, poco más, sí, las estaba ¿viste? Sí, contando. había un montonazo, sí, sí. Y esta la habrán vivido ustedes. La pandemia. Ajá. Vivimos la pandemia, profe, pero yo no viví eso, porque justo para cuando empezó la pandemia terminé la escuela, Ah, un bueno. año antes. Los espacios separados. Todo distanciado. Ajá. La distancia social, el uso del barbijo. Pero bueno, ven, es también una clase de educación física diferente. Ya no están todos alineados, no están todos con el mismo movimiento, ¿sí? Igual está muy limitado, igual. Están limitados, exactamente. En ese caso estaban Esto me limitados por una recuerda, cuestión de cuidado de la salud. encima es más Sí, difícil trabajar con barbijo. Sí. exacto. Y sobre todo hacer Estarse ahí, educación física. Solo acá puede ser que haya vuelto el tema de la educación tradicional, ¿no? Está el profesor observando cómo hacen cada uno su ejercicio y después lo corrige a la distancia, ¿no? Obviamente, pero sigue ahí. Exacto, miren, ahí está el profesor. Ahí. Profe, Por lo pero hay menos más de un profe, me ahí hay parece, uno. porque, Es eso, sí, sí, debe haber más de uno. Porque hay algunos que porque están allá en la mirando esquina hay otro. en la esquina, no lo veo. Claro, vio donde está el chico que está justo como haciendo una estrella o algo así, en el primer cuadrito de adelante del todo, en Ajá, diagonal, donde está mirando el nene, hay, parece una profesora. ajá, Sí, puede ser, sí, sí. Sí, porque está fuera de, ahora que miro el piso, gracias por la marca, está fuera del cuadrado que está marcado para que estén los chicos. Sí, tenés razón, hay más de un profesor. Bien, seguimos. Acá está lo que les decía de la separación de los cuerpos en el aula. Estos bancos se llaman pupitres y son unos escritorios de madera que eran todo uno, el pupitre con el asiento. Así se separaba el que estaba atrás del que estaba adelante, ¿no? No tenían que estar encimados. Yo lo Y tuve, profe. Era muy incómodo. ¿Llegaste a tenerlo, Franco? Sí, llegué a tenerlos, pero como nos quejamos todo porque nos resultaba incómodo a la hora de escribir, Ajá. nos cambiaron de la silla, el banco, todo. Mirá, qué raro. Creí que ya a ustedes no en la les había primera yo tocado. igual lo tuve, profe. quedaron. Esos tienen un fondo bajo, ¿no? Un fondo abajo de la tapita de donde uno se pone a Sí, escribir. sí, el pupitre se levantaba Claro, cuando no estaba roto. sí. Cuando sí tenía las bisagras. Claro. Claro, sí, yo igual lo tuve en la primaria, profe. Bueno, yo creí que ya ustedes no lo conocían. Fueron bancos típicos de mi escuela primaria. Yo nací en el 63, en el 68 ingresé a la escuela primaria y todavía
toda mi escuela primaria transitó en esos bancos. Ya en la secundaria no, tenía estas mesas parecidas a las que hay ahora, con sillas. Pero en la primaria eran estos bancos, nos sentábamos de a dos y nos llamaba la atención que el pupitre tenía un espacio como en bajo relieve, que supimos que era el lugar donde se apoyaba la tinta, el frasquito de la tinta, porque lo que están usando acá para escribir son plumas que se mojaban en la tinta y luego escribían en el cuaderno. Profe, cuando yo era chica igual me pidieron escribir en pluma un tiempo, como que, o sea, podía escribir en lapicera, pero había una parte que sí o sí había que escribirlo en pluma. Claro, pero Y en si no lo lapicera hacíamos y de pluma. escribíamos. En lapicera de Claro, pluma, no, no en sí, estas obvio, plumas. lapicera de pluma, pero eso Estas eran, no, estas no tenían cartucho adentro. Eran las que vos mojabas. Estos eran una especie de pluma de paloma, alargada, pero más rígida, que en la punta tenía una punta que se mojaba en la tinta y te permitía escribir. Lo siguiente fue la lapicera a pluma, la lapicera de tinta con pluma. Le decían en una época estilográfica a esa lapicera. Pero esto es más antiguo, esto es cuando mojaban la punta de la pluma en la tinta para escribir. Y ahí está la maestra observando y Reglada. corrigiendo. Y el uniforme bien estricto, el guardapolvo bien blanco, bien planchado. Los estudiantes también están bastante arreglados, profesora. O sea, acá hay un Sí, nene rubio, está re prolijito. sí, muy peinado, con la raya, Ah, tal y cual. al del frente no sé por qué, pero me imagino que o debe ser aplicado o debe ser el más revoltoso porque están demasiado recto. Para mí la profesora lo tiene muy corto, o lo tenía muy corto. Profe, a usted cuando se portaba mal, no hacía las tareas o algo de eso, ¿sí le pegaban como decían antes? No, ya estaba prohibido en mi época, ya estaba prohibido. Hasta más o menos el 50 y pico estaban permitidos los castigos corporales, luego ya no. Bueno, me gustaría rescatar un poco eso de, perdón, la foto anterior, no, no que le pegaban, sino de la cara de la profesora, ¿no? Ajá, Que por más que seguro en esa época también estaba prohibido el castigo físico ya, pero no el verbal, porque tenían mucha cara enojada. Lo vi ahí recién está. al final. Mira, sí, tenés Sí, razón. se ve mucha su cara enojada y el nene se ve angustiado. O sea, se ve que capaz que cometió un error. No sé qué tendrá en la mano, pero habrá cometido un error y lo Sí, no se está, llega a ver lo que tiene en la mano, pero sí, sí. pero lo está retando. Se Ajá, nota por mucho. bien, bien, buena mirada. No, me equivoqué. Ahí va. Bueno, esta son las primeras maestras sarmientinas. Las primeras maestras formadas para enseñar en nuestro país. Miren qué personajes. Elegantes, rígidas, muy recogido el cabello, muy peinadas. Correcta, se les Muy correctas, sí. Acá tenemos otra imagen, a pie de la pandemia, con menos cantidad de alumnos, abrigados adentro del aula, con las ventanas abiertas. ¿Se acuerdan? No sé cómo hacían ustedes que hace tanto frío en invierno cuando empezaron a volver a las aulas. ¿También mantenían las Em, ventanas abiertas?
Acá en Gallegos hace frío, por ahí mucho viento, pero la calefacción siempre está fuerte, entonces es un choque de temperatura. Por ahí me pasó mucho tiempo que se enfermaban demasiada gente o demasiados chicos por esos Mm, cambios de temperatura. claro, Pero igual lo del tipo, de las ventanas abiertas, como hay mucho viento, no se puede tener este tipo de ventanas que hay en algunas claro. escuelas. Entonces se tiene ventanas cortas y circula Mm, el aire, pero no con tanta fuerza. Entonces no entra tanto viento y hay un desbalance de temperatura. bien, bien. Ignacio, gracias. Me enseñaste algo también, ¿eh? Y acá parece que estamos frente a una escuela técnica. De nuevo, vemos al profe vestido para la ocasión. Y centro de la imagen, marcando una característica en un plano y todos los alumnos muy atentos siguiendo las indicaciones del profesor. Y esta es otra imagen distinta. Una manera de trabajo, de encarar la clase de manera distinta, ¿ven? En grupo, con mesas, con el profe circulando. Ya no con uniformes, vestidos como de calle. Más relajados se los ve a los alumnos igual, no tan También. Ajá, temerosos. bien. Profe, ¿Sí? consulta. Yo ahora en un rato tengo que arreglar un par de cosas y después volver a entrar a la llamada de las 4:30. No sé si Uy, con más que discúlpenme, no tengamos me que di ver. cuenta de la hora. Les pido mil Sí, nos disculpas, pasamos un chicos. poco. Ya estamos, ya estamos. ¿No te avisó el cucú, profe? No, hoy no, me colgué. Me colgué dialogando con ustedes, discúlpenme. Le está Bueno, haciendo huelga porque no le da de comer, profe. esta es otra imagen de las de los bancos. Después se los mando. Esta es la última. Ahí estamos. Sí, profe, no quería interrumpir, pero No, es no, que tengo suerte que hacer que. un par de cosas. No, no. Ian, por favor. Al contrario. Gracias por avisarme porque no me había dado cuenta. Bueno, también me siento cómoda con ustedes y parecería que ustedes también. Sí, Bueno, estuvo buena la clase, profe. Sí, de una. bueno, Sí, profe, gracias. estuvo re Excelente entretenida clase, aparte. profe. Mil disculpas por utilizar el tiempo que no corresponde. Nos vemos el viernes que viene. Sigan trabajando y cualquier cosa que necesitan me escriben. Chau. Gracias, profe. Buen Chao, fin profe, de. buen Bueno, fin de profe. semana. Profe, nos vemos, Buen buen fin fin de. de. Profe, Buen bien. fin de, que descanse. Gracias, gracias.